Saludos desde Tucumán, Argentina. Agradecemos a la organización del Congreso Argentino y Canamericano por habernos invitado a participar en el mismo. Esta presentación desarrolla la caracterización botánica de las plantas de cannabis, focalizando en un futuro control de calidad. Estaremos a cargo de la misma quien les habla, la doctora María Inés Mercado y Graciela Ponesa de Fundación Miguel Lillo. Un poco para contarles de nuestra institución. La misma es una institución científica de proyección regional, nacional e internacional, fundada en San Miguel de Tucumán en 1933 a partir del legado del doctor Miguel Lillo, y desde entonces sus tareas incluyen la investigación, protección, difusión científica y cultural de la flora, fauna y gea del noroeste argentino. Cuenta con la mayor colección de especímenes biológicos y de herbarios de Latinoamérica, además de un área de transferencia y nuestra biblioteca, que es un centro de referencia geobiológico con un patrimonio bibliográfico de 300.000 ejemplares, con joyas como la colección completa del compendio de viajes de Humboldt y Bonpland de 1799. Dentro de las áreas de investigación contamos con áreas de geología, zoología, botánica y biología integrativa. Ya pasando a nuestro tema de interés, el cannabis, siempre al referirnos a una especie botánica debemos situarla taxonómicamente, en este caso dentro de la familia Cannabaceae, la cual actualmente cuenta con 8 géneros agrupados por caracteres compartidos como son la presencia del polen triporado, inflorescencias imbricadas y un perianto persistente que puede ser secundariamente perdido en especies como cannabis. Otros caracteres sinapomórficos que unen a algunos integrantes de este grupo que anteriormente se encontraban agrupados dentro de la familia Celtidaceae es que se trata de plantas arbóreas monoicas con hojas alternas y un fruto en forma de drupa. En tanto, cannabis y humulus, que son los dos géneros más cercanamente emparentados, está constituido por plantas herbáceas, dioicas, con un fruto de tipo aquenio y presencia de hojas basales opuestas y apicales alternas. Ya teniendo noción de su posición, podemos decir que el género es un género monoespecífico, es decir, que cuenta con una única especie que es Cannabis sativa. Pero esta especie es altamente polimórfica, es decir, que existe en muchas formas diferentes. Aparentemente, el centro de origen de esta especie fue Asia Central y desde allí comenzó a dispersarse al resto del mundo. Al referirnos a polimorfismos, nos preguntamos a qué categorías taxonómicas corresponden las diferentes formas halladas en la naturaleza y bajo cultivo de cannabis. Tradicionalmente, los conocedores del tema hablan de variedades sativa, índica y ruderalis, que se diferencian fácilmente por el porte de la planta, por el aspecto de sus hojas, ya sea en el número de lóbulos y el ancho de los mismos, por la concentración de sus constituyentes químicos y por el lugar de origen de las mismas, lo cual a su vez se relaciona con sus ciclos vitales. Tanto las denominadas variedades índica como sativa, que son originarias de India y Asia, presentan ciclos de vida fotodependientes, es decir, que su floración va a depender de la cantidad de horas de luz que recibe la planta. En tanto, las variedades ruderalis, que serían originarias de la meseta siberiana, presentan ciclos vitales que son independientes de la incidencia de la hora de luz, es decir, que son variedades fotoindependientes o automáticas. Lo cierto es que actualmente es imposible encontrar una variedad pura de estas morfologías, ya que al ser una única especie cultivada y fuertemente seleccionada por el hombre, presenta numerosas formas intermedias. McParland y Gui, en su trabajo del 2014, realizaron un estudio de variabilidad genética, indicando que sería correcto tratarlas como subespecies o variedades y proponiendo renombrarlas. En cuanto al ciclo de vida, ya sabemos que es el proceso de crecimiento y senescencia de cualquier ser vivo. En el caso de las plantas de cannabis, el ciclo de vida está comprendido desde el momento de la siembra hasta la cosecha. Y cuando hablamos de cosecha,
nos referimos a plantas femeninas, que son las que se buscan por las altas concentraciones de compuestos bioactivos que tienen en sus inflorescencias y flores femeninas. Estos ciclos de vida están signados por el momento de la siembra, el desarrollo de la plántula, el crecimiento vegetativo, posteriormente la floración, la maduración y la cosecha de la misma. Los tiempos en los cuales la planta permanezca en estos diferentes periodos del ciclo de vida van a depender de lo que el agricultor está buscando. En cuanto a los ciclos de vida, como ya hemos visto, existen variedades que pueden ser dependientes del fotoperíodo, es decir, que la floración se va a ver inducida por un cambio en las horas de iluminación. Pasan de días largos a días más cortos y eso produce un despertar en la floración y posterior cosecha. En tanto, las plantas autoflorecientes o automáticas no van a depender del fotoperíodo, sino que en una determinada cantidad de tiempo, desde la siembra, se llega directamente a la floración y cosecha. Bueno, con respecto a la reproducción, podemos decir que existen dos formas de reproducción dentro de las plantas de cannabis. La reproducción sexual, que es a través de la gameta, como ya hemos dicho, podían ser plantas dioicas, ocasionalmente monoicas. En este caso vamos a tener una planta masculina y una planta femenina que van a otorgar las gametas masculinas y femeninas respectivamente, las cuales van a dar lugar a la fecundación y a una recombinación genética, y esto va a generar nuevas cepas con un diferente comportamiento morfológico posiblemente. Estas a su vez tienen que ser estabilizadas bajo determinadas condiciones de cultivo, caracterizadas botánicamente, químicamente y genéticamente, y saber que generaciones posteriores van a mantener esas características. Esas cepas de interés que se seleccionan de acuerdo a sus características pueden ser después reproducidas asexualmente de forma clonal, ya sea por esquejado o in vitro si es necesario eliminar algún tipo de enfermedad. La ventaja que tiene la reproducción asexual es que se obtienen clones de una misma planta madre y se espera de ellos un mismo comportamiento bajo determinadas condiciones de cultivo. En un breve resumen, podemos decir que la relación del hombre con esta especie consta con un registro de 4.000 años antes de Cristo, donde se encontraron semillas en la antigua China que se cultivaban con fines alimenticios y como fuentes de aceite y fibra textil. Posteriormente figura también como especie medicinal del Pensao Chang y está inscripta dentro de esta farmacopea china y registrada como medicinal desde el 2737 a.C. Luego aparece en la India dentro de la medicina ayurvédica y posteriormente hacia 1798-1900 un médico irlandés investiga sobre el cannabis, impulsando su uso para distintas afecciones como el tratamiento de las náuseas, el reumatismo y el dolor. Hacia esta época había aproximadamente 100 trabajos científicos publicados sobre la especie, pero en 1914 en los Estados Unidos el Harrison Act, tal vez por una competencia con la industria algodonera, declara como crimen el uso del cannabis e impone un impuesto a la marihuana, tanto a su uso como a su venta. Y en 1961 la Comisión de las Naciones Unidas de Estupefacientes la categoriza en la lista 4 de estupefacientes, impidiendo su uso de todo tipo. Paradójicamente, 4 años después, en 1964, Rafael Mechoulam descubre la estructura química del THC y luego los receptores endocannabinoides, todo un sistema en nuestro interior que responde a estos compuestos químicos. Actualmente el número de cannabinoides, endocannabinoides y receptores descubiertos ha ido incrementando con el avance de las investigaciones. Entre el 2000 y hasta hoy somos testigos de la lucha tanto de usuarios como de investigadores y cultivadores en todo el mundo que llevan gradualmente a la legalización del cannabis, pasando en 2020 a la lista 1 de estupefacientes, la cual permite acceso con fines medicinales, además de un cultivo y legalización en países como en Canadá, Israel, Estados Unidos, Uruguay, algunos países de la Unión Europea y felizmente en Argentina. De esta historia de relación estrecha entre la planta y el hombre, nacen los diversos usos, tanto industriales, como ya habíamos citado desde sus inicios, alimenticios, como medicinales.
y este uso medicinal es por la presencia de numerosos metabolitos. Todas las plantas cuentan con un metabolismo primario en el que se incluye la síntesis de lípidos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos y pigmentos, como la clorofila. Todos estos están relacionados al crecimiento y desarrollo de los seres vivos, son conservativos, universales e indispensables para la vida. En tanto que las plantas tienen un metabolismo secundario, los cuales son agentes de defensa frente a factores bióticos y abióticos. Pueden ser de defensa constitutiva si se encuentran en la planta constantemente y se denominan fitoanticipinas, o pueden ser de defensa inducibles frente a determinado agente patógeno o ambiental. En este caso, si son sintetizados a demanda, se denominan fitoalexinas. Pueden presentarse en un sitio órgano específico o traslocarse de una parte a otra de la planta. Dentro del cannabis se aislaron aproximadamente 545 compuestos del metabolismo secundario, de los cuales 104 corresponden a fitocannabinoides. Los más renombrados o conocidos de estos fitocannabinoides son el THC y el CBD, pero hay otros con diferentes formas y potencialidades de uso medicinal, al igual que consta con terpenos y flavonoides que presentan actividad terapéutica. En el caso de los terpenos, también son responsables del denominado flavor, que está relacionado con el aroma y el sabor, es decir, las características organolépticas de la planta. Es así que hay diferentes órganos vegetativos y reproductivos que pueden tener diferente composición química, y esto a su vez se relaciona con las estructuras de secreción presente en las diferentes partes de la planta. Y también puede estar relacionado al mismo tiempo con la interacción que tiene la planta con su ambiente y la respuesta de la misma a distintos factores, como ya vimos. El objetivo de cultivar cannabis es su inflorescencia y flores femeninas, ya que en ellas se acumula el producto que se persigue cuando se cultiva con fines medicinales. Allí se desarrollan las estructuras secretoras o tricomas, entre otras, que son las biofábricas en las cuales se sintetizan los metabolitos secundarios de interés. Estas inflorescencias son características y presentan distintos constituyentes con distintas características botánicas. Los cannabinoides, como ya dijimos, son sintetizados en estas pequeñas biofábricas que son los tricomas glandulares. Están relacionados con la defensa de la planta, particularmente con el estrés por temperatura. Causa la ruptura y la liberación de los cannabinoides. Como ya dijimos, estos tricomas glandulares son los lugares de síntesis y acumulación de estos productos que servirán a la planta para su defensa. Pero si nos referimos a sus posibilidades medicinales, y como ya estamos al tanto de la gran diversidad de cepas morfológicas de cannabis presentes en el mercado actual, cada una de estas cepas presenta ciertas características botánicas, genéticas y químicas, que es lo que se llama los chemobar, es decir, las distintas características químicas, bajo determinadas condiciones de cultivo. Y cuando se adquiere una de estas variedades, se comercializan con fichas técnicas de su característica, pero aún nos queda la duda si esto es así y bajo qué condiciones se cumple. Ya hemos dicho que el metabolismo secundario puede ser constitutivo o inducible. Por ejemplo, en un cultivo indoors puede regularse numerosos factores y no ocurrirá lo mismo en un cultivo a la intemperie, donde habrá la interacción con diversos factores naturales variables. Habrá cepas que se adapten mejor a determinados ambientes y por lo tanto habrá regionalismos. Creo que en este sentido los cultivadores y los usuarios tienen un largo camino recorrido y ya han realizado una selección de variedades aptas a diferentes ambientes y regiones de nuestro país. Esto es algo que se debe aprovechar y tomar valor, pero al mismo tiempo del uso medicinal surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita una trazabilidad desde la planta hasta el fármaco y un producto de materia prima botánica estable y de procedencia certificada. Para esto es necesario redactar manuales de buenas prácticas de cultivo para cada caso en particular,
lograr las inscripciones del INASE de cepas que estén adaptadas regionalmente, lo que implica una caracterización botánica, tanto morfológica como micrográfica, una caracterización genética y química, y ver que esa misma caracterización se mantenga en las condiciones de cultivo en las cuales se va a realizar el desarrollo de cada planta de cannabis. Y finalmente, necesitamos incorporar una monografía de cannabis en la Farmacopea Nacional Argentina. En este sentido, nos encontramos trabajando en colaboración con el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y la Universidad Nacional de La Plata, con el doctor Darío Andrinolo, la doctora Daniela Sedán y Cristian Baccarini, en la caracterización de las cepas argentinas terapéuticas de cannabis medicinal. Cabe destacar que las características morfológicas y anatómicas de una especie proveen información fundamental vinculada a su identidad taxonómica, evolutiva, ecológica, o sea, su interacción genotipo por ambiente, y sobre su fisiología, interactuando esta disciplina con muchas otras áreas del conocimiento. Una caracterización botánica se inicia con una descripción macroscópica de una cepa o variedad, tomando valores promedio de un N aproximadamente de 20 plantas, considerando que las mismas sean producto de una reproducción por esqueje y por lo tanto clones entre sí, estables, bajo determinadas condiciones de cultivo. Este es un ejemplo de una patente norteamericana donde para fines prácticos los parámetros morfológicos cuantificados para plantas femeninas son forma de propagación, ciclo de vida, tiempo desde la siembra a la cosecha, porte de la planta, altura, ancho, vigor en estadio vegetativo, susceptibilidad a determinadas plagas fúngicas o de insectos, características de las hojas como dimensiones del pecíolo, presencia o ausencia de estípulas, forma, tamaño, color, brillo, vellosidad, estructura, dimensiones de la hoja, sus partes, la filotaxia, número de lóbulos, dimensiones del mismo, forma del ápice, margen y base, venación, presencia de tricomas, entre otros. En cuanto a las características del tallo, la forma, las costillas, la médula, cómo se presenta, el diámetro y el color, características de la inflorescencia, forma, posición en la planta, tamaño, presencia y características de brácteas foliares y estípulas, estructura y número de flores por planta, y en la flor, forma, tamaño, características del perianto o bráctea perigonial, color, presencia, tricomas, estigma y sus características, entre otras. Ahora bien, vamos a comenzar a desarrollar las características microscópicas a partir de la raíz. La raíz primaria es axonomorfa con rizodermis, córtex parenquimático, con drusas de oxalato de calcio, refringentes bajo el microscopio a luz polarizada, endodermis y periciclo, que es un meristema del cual se originan las raíces laterales, y el sistema vascular en raíz primaria se presenta diarco con 2 puntos protoxilemáticos. Esta raíz rápidamente es reemplazada por un sistema fibroso e inicia su crecimiento secundario. En crecimiento secundario, la raíz presenta o reemplaza la rizodermis por una peridermis y estomas por lenticelas. El córtex es interrumpido por cuñas de fibras floemáticas, floema y xilema secundario continuo a partir de la actividad cambial. En ocasiones se observan vasos y o células parenquimáticas con contenido color ámbar, como depósitos de compuestos que pueden ser sintetizados in situ o traslocados desde otras partes de la planta. En cuanto a las características de las hojas, se presentan simples, profundamente lobuladas, largamente pecioladas, con estípulas persistentes en la base de los pecíolos, de disposición opuesta decusada en las inferiores o alternas las superiores. Como podemos ver, el número y forma de lóbulos puede ser variable de acuerdo a la cepa, entre 3 a 7, dependiendo de la variedad o cepa, con forma ovada o elíptica de ápice agudo, base cuneada o aguda, constituyendo un carácter de identificación. La venación primaria es actódroma
y el lóbulo central espinado con vena primaria de recorrido recto y masivo. El último orden de venación es el quinto. Estas venas forman areolas irregulares con vénulas ramificadas. Ahora bien, en vista superficial, en la hoja se trata de una hoja anfio hipostomática. Presenta estomas en ambas epidermis, pero con predominio en la inferior, con estomas anomocíticos. Las epidermis presentan cutícula lisa o ligeramente estriada, células poligonales de paredes anticlinales rectas o curvadas en la superior y lobuladas en la epidermis inferior. El indumento, visto al microscopio óptico y al de barrido, está constituido por tricomas no glandulares unicelulares en forma de aguijones con depósito de carbonato de calcio, conocidos como células histolíticas unicelulares, simples de superficie escábrida, tricomas glandulares peltados de pie unicelular y de cabeza pluricelular, erróneamente llamados sésiles en muchos trabajos. Existen los capitados bulbosos pluricelulares de pie biseriado y cabeza bi a tetracelular. Los citolíticos y los glandulares, estos últimos escasamente representados, son característicos de la epidermis superior, en tanto que los simples y los glandulares de ambos tipos se encuentran en altas densidades en la epidermis inferior. En transcorte, el lóbulo foliar es dorsiventral. La epidermis se presenta uniestrata. El mesófilo está compuesto por un tejido en empalizada, 3 a 4 estratos de esponjoso. A nivel del nervio medio, presenta contorno plano convexo, 2 a 3 estratos de colénquima subepidérmico y un haz vascular colateral en el pecíolo. Como ya mencionamos, las hojas son largamente pecioladas. La epidermis del pecíolo presenta características similares a la de la hoja. En corte transversal se observa un contorno subcircular surcado en la superficie superior. En la epidermis inferior, colénquima subepidérmico, pluriestrato, drusas de oxalato de calcio. En el parénquima fundamental y el sistema vascular está formado por un único haz colateral semilunar con laticíferos floemáticos. En el detalle se observa que los laticíferos son unicelulares, no ramificados, no articulados, y su contenido al natural es de color ámbar. Los tallos en crecimiento primario presentan aspecto hirsuto, color variable de verde hasta rojizo, dependiendo de la cepa, carenados de sección hexagonal, con epidermis de células poligonales de paredes anticlinales rectas o curvadas, con estomas anomocíticos, tricomas no glandulares simples unicelulares y tricomas glandulares peltados y bulbosos capitados. En transcorte se observa el inicio de crecimiento secundario, epidermis uniestrata, córtex reducido, fibras perivasculares que se desarrollan más durante el crecimiento secundario, anillos continuos de floema con laticíferos y xilema con abundantes fibras. A la madurez la médula parenquimática se lisa formando tallos fistulosos o huecos. Como ya mencionamos, las plantas son dioicas, con un ejemplar masculino y otro femenino, ocasionalmente monoicas. Las inflorescencias, en ambos casos, son racimos complejos de aspecto similar a una panoja laxa en la inflorescencia masculina y muy ramificada y compacta en la inflorescencia femenina. El fitómero o unidad estructural está conformado por el eje de la inflorescencia, una bráctea foliar con estípulas persistentes y flores axilares. La flor masculina es pentámera con un perianto formado por 5 tépalos, oval lanceolada, amarillos verdosos, de ápice acuminado y margen hialino, pubescente en su superficie inferior, y en las márgenes presentan tricomas no glandulares simples y cistolíticos. Los estambres son 5, con filamentos filiformes y anteras bipecas de dehiscencia apical poricida, con tricomas glandulares peltados en los tejidos del conectivo, que es la zona donde se unen ambas anteras.
Los granos de polen son pequeños, de 20 a 25 micrones de diámetro, anemófilos, de ámbito circular, trisonosporados, con poros aspirados, con anillo marcadamente engrosado, la superficie pixilada, con nanoespículas, y se distinguen las columelas. Las brácteas foliares de la inflorescencia femenina presentan una morfología variable, similar a una hoja, pero con características anatómicas diferentes. Acorde al orden de ramificación, se observa una tendencia a la reducción en el número de lóbulos y la presencia de tricomas glandulares peltados estipitados, característicos de las flores femeninas que les dan un aspecto blanquecino, por el cual reciben el nombre de hojas de azúcar. Las flores femeninas se agrupan en el eje de la inflorescencia de a pares, en la axila de una bráctea foliar, acompañadas por estípulas. Presenta una bráctea perigonial, papirácea, verde, densamente hirsuta, que rodea completamente al gineceo, excepto el estigma, que es bífido y papilado. La bráctea perigonial es cordiforme, de ápice acuminado, con estomas anomocíticos en ambas superficies, sobreelevados en la cara externa. La superficie inferior o externa de la bráctea presenta alta densidad de tricomas no glandulares simples y tricomas glandulares de 3 tipos: capitados bulbosos y peltados, idénticos a los descritos para la hoja, y peltados estipitados de pie largo o corto, pluricelular y cabeza también pluricelular de 8 a 23 células, con cutícula expandida debajo de la cual se almacenan productos de secreción. La superficie superior o interna presenta tricomas glandulares simples y glandulares peltados y capitados bulbosos. El fruto es un aquenio uniseminado de color castaño moteado, liso, de contorno orbicular u oval, seco, indehiscente, monospermo, de aproximadamente 3 a 8 milímetros longitud por 2 a 4 milímetros largo. Contiene la semilla exalbuminada con embrión curvo. Ahora bien, en síntesis, ¿cuáles son las estructuras secretoras de metabolitos secundarios en cannabis? Laticíferos floemáticos en diferentes órganos, raíz, tallo, hojas, tricomas glandulares capitados bulbosos, peltados en tallo, hojas y flores, y tricomas glandulares peltados estipitados, largos y cortos, estos últimos exclusivos de la inflorescencia, tanto en brácteas foliares de menor orden, llamadas hojas de azúcar, como en flores femeninas. Hemos realizado un estudio histoquímico para poder determinar cuáles son los principales metabolitos y dónde son sintetizados. Se presentan terpenos fuertemente observados en tricomas peltados estipitados y tricomas peltados. Estos anteriores características de las flores e inflorescencias femeninas. Un resultado similar podemos observar para compuestos lipídicos. Acá observamos con cloruro férrico tinción positiva para compuestos fenólicos en los laticíferos, en tricomas peltados estipitados, ligeramente en tricomas peltados y casi imperceptible en tricomas bulbosos capitados. Y aquí observamos coloración con la reacción de Lieberman-Bouchard. En color rojizo se deben teñir los triterpenos y en azul sustancias esteroideas. Solo se obtuvo un resultado positivo en este caso para compuestos que se encontraban en el mesófilo de las brácteas tanto foliares como perigoniales en las flores femeninas. Cuando se han realizado test para la detección de cannabinoides con FASBLUB, que es cannabinoides en general, y el test de BIM para CBD, se observan los virajes en coloración en las distintas estructuras secretoras, particularmente en los tricomas peltados estipitados y peltados que se encontraban en las inflorescencias y en las hojas estos últimos. Algo que nos ha llamado mucho la atención ha sido como en las brácteas perigoniales se observa un viraje de coloración a nivel de las células epidérmicas, lo que estaría indicando que tal vez en estas células epidérmicas también se produce la síntesis de determinados compuestos cannabinoides.
Cannabis comercializado con fines medicinales podría ser considerado como una droga vegetal. Y también podría ser comercializado como un preparado de droga vegetal que se obtiene sometiendo las drogas a tratamientos tales como molienda, extracción, destilación y prensado. En el caso de la molienda, todavía quedan restos vegetales que pueden ser identificados como de la especie de la cual proviene. En este sentido, algunas de las formas de administración de cannabis podrían ser sometidas a controles de calidad botánico para saber si las mismas han sido adulteradas o no, o se encuentran contaminadas con otros productos vegetales. Según el ANMAT, la Farmacopea Nacional Argentina y el Código Alimentario Argentino, un producto contaminado es todo aquel que contenga agentes vivos, sustancias químicas, minerales, orgánicas o inorgánicas en su composición normal que pueden ser repulsivas o tóxicas. También se considera producto adulterado al que ha sido privado en forma parcial o total de sus elementos útiles o característicos, reemplazándolo por otros inertes o extraños, que ha sido adicionado con aditivos no autorizados o sometidos a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones. Un producto que contenga, según el Código Alimentario, un 2% de sustancias no permitidas o de material vegetal no permitido o mayor que un 8% de productos vegetales no permitidos, se considera como adulterado. Entonces, cuando hablamos sobre productos de consumo humano y sobre todo de medicamentos, los mismos deben cumplir con estándares de calidad, seguridad y eficacia. Por esta razón, es importante que dentro de la calidad del cannabis podemos considerar en todos los casos una identificación positiva de lo que se vende como tal y luego determinar si es que existen adulterantes, y la naturaleza de estos adulterantes pueden ser especies vegetales similares morfológicamente que hayan sido utilizadas para aumentar el volumen del material expendido, pueden ser especies con compuestos que aumenten la actividad o psicoactividad, especies con compuestos cannabimiméticos que nos vendan algo que se supone que es cannabis, pero en lugar de contener cannabinoides tenga otros compuestos que actúen de forma similar, o puede haber una sustitución por otros compuestos sintéticos. Entonces, para la identificación positiva botánica nos encontramos con las características que fuimos describiendo a lo largo de esta presentación: presencia de tricomas glandulares y no glandulares, de laticíferos, los cuales podemos encontrar en muestras que estén fragmentadas o pulverizadas de diferentes formas, cristales de carbonato y oxalato de calcio, como ya hemos descrito. Entre los adulterantes comunes se han citado especies que se asemejan morfológicamente, particularmente en el aspecto de las hojas del cannabis, como acá vemos el caso del Hibiscus cannabinus y el Acer palmatum. Algunas otras especies que podrían utilizarse con esta finalidad es la Urtica cannabina y la Potentilla recta. Esto sería siempre en caso de que sean comercializadas en forma macroscópica. Otras especies que se citan en la bibliografía que pueden ser utilizadas como adulterantes es el Lupulus, como ya hemos visto al inicio de la charla. Esta especie estaba estrechamente emparentada y puede presentar estructuras similares a la del cannabis. Acá observamos un transcorte de cannabis y vemos estructuras características del lupus que nos permiten su identificación inequívoca con respecto a cannabis. Entonces, si en una muestra encontramos este tipo de estructuras como tricomas tectores o tricomas relacionados a la síntesis de lupiolina, lo que nos estaría indicando la presencia de Humulus lupus como adulterante. También podríamos encontrar especies con compuestos que aumenten la psicoactividad o que tengan una relación con la actividad biológica esperada, como podría ser la Nicotiana tabacum, el tabaco, pero estas mismas especies presentan estructuras que nos permiten identificarlas inequívocamente con respecto a cannabis. Lo mismo sucede con la amapola, Papaver somniferum, que tiene alcaloides, y con los digitalis purpurea y digitalis lanata, que tienen glicósidos cardiotónicos, lo que sería sumamente peligroso si fuese utilizada como un adulterante.
Finalmente, podrían citarse numerosas especies con compuestos cannabimiméticos, es decir, que presentan compuestos químicos que actúan sobre el sistema endocannabinoide sin ser cannabinoides. Entre ellos se ha descrito en el reino vegetal, incluyendo algas, algunas angiospermas como el Helichrysum y las equináceas, y hasta el momento todos pueden ser identificados por sus caracteres morfológicos diferenciales con respecto a cannabis. Ya para terminar, y teniendo todo esto en mente, tenemos que considerar la importancia de la caracterización botánica de especies vegetales utilizadas con fines terapéuticos. En el caso de cannabis, el desarrollo de cepas de interés comercial y medicinal, regionalizando según su adaptación a diferentes condiciones de cultivo. De aquí surge la importancia de bancos de semillas locales y en este punto resaltar la necesidad de tener en cuenta el rol que cumplen las asociaciones civiles y las ONG que ya cuentan con variedades adaptadas a las distintas localidades de nuestro país. También es importante lograr la estabilización y la caracterización de estas cepas y poder inscribirlas en el INASE para que a la hora de obtener productos los mismos sean estandarizados en sus aspectos técnicos de cultivo, en la elaboración y para lograr reproducir la cantidad y la calidad de los compuestos activos y de esta forma obtener un producto con trazabilidad, calidad, seguridad y eficacia para el usuario. Muchas gracias. Quedan aquí a disposición de ustedes nuestros correos electrónicos por cualquier consulta.